las confesiones, los credos y los catecismos es un asunto muy importante, pero lo hemos dejado para después, o más bien para nunca, porque es un tema que debiera ser dominado por cada uno de nosotros y no lo hemos hecho todavía. Pero en esta ocasión queremos acercarnos a la Escritura y queremos compartir con ustedes Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es un pasaje muy interesante y este pasaje de Hechos capítulo 15 nos presenta el primer concilio. El primer concilio. ¿Qué entendemos por concilio? Entendemos por concilio a un grupo convocado de pastores y de líderes de la iglesia que se reunieron para tratar algunos asuntos muy importantes. En el libro de los Hechos, capítulo 15, encontramos el primer concilio y lo conocemos como el concilio de Jerusalén. Entonces quiero, hermanos, solamente leer unos cuantos versículos que yo les voy a mencionar a continuación. En el versículo número 1 dice, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa fue una declaración muy fuerte. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de los otros, de los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahí hay una situación que van a tratar. Y la Biblia nos va presentando poco a poco lo que fue el concilio, pero solamente quiero compartirles el versículo 19 y 20 antes de orar. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y de Cilicia, salud. Y hermanos, así resolvieron un problema muy fuerte en esa primera ocasión. El concilio de Jerusalén es un asunto que debemos nosotros conocer con toda claridad. Pero solamente lo usamos hoy como introducción porque vamos a estudiar algo que tiene que ver con concilios, que tiene que ver, sí, con credos, pero que tuvieron que irse hasta un concilio para declarar que la doctrina bíblica era la que teníamos que seguir. Entonces quiero invitar a los hermanos a inclinar sus rostros para orar y también les invitamos para que apaguemos nuestros celulares, pongamos nuestra pantalla y comencemos nuestro estudio. Mientras tanto, cierren sus ojos para orar. Eterno Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En esta hermosa noche, venimos delante de ti con el deseo de estudiar. Y dentro de nuestro corazón hay mucha alegría, porque tenemos delante de nosotros un curso que nos lleva a entender las Sagradas Escrituras y cómo estas Sagradas Escrituras fueron tomadas por distintos hombres para debatir y para enseñar la verdad que estaba siendo ofendida. En esta ocasión, eterno Padre Celestial, te alabamos y nos disponemos a estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Pues hermanos, bienvenidos a este estudio y vamos a atender la conferencia para esta ocasión con nuestro hermano Ismael Cortés Ramírez, pastor. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es un gozo para mí también tener este tiempo para participar en esta capacitación. Y hermanos, es en realidad un tema muy interesante. La historia no es una de las materias preferidas para muchos en clases. Generalmente cuando hablamos de historia, decimos, ya viene una galleta muy pesada, muy espesa, que no nos gusta a todos comernos esa galleta. Pero la historia en realidad es muy interesante. Yo debo confesar que no me gustaba mucho la historia hasta el momento que entendí la importancia y la profundidad de el por qué tenemos que conocer a la historia y cada uno de los detalles en los cuales está fundada la iglesia y nuestra fe. Por eso, cuando estamos dando una clase de teología confesional, tenemos que hablar específicamente de la historia de la iglesia. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, bueno, se mencionó hace un momento que en Hechos capítulo 17 hay un concilio. Y la historia de la iglesia hace un énfasis muy grande en los concilios. ¿Qué son los concilios? ¿Para qué sirven los concilios? ¿Cuáles son los 4 concilios ecuménicos? ¿Qué significa un concilio ecuménico? ¿Cuáles fueron sus intenciones, sus funciones y sus resultados? Es lo que hablaremos en esta clase. Cada uno de estos concilios dio resultado uno de los credos que nosotros conocemos. En la tarea que cada uno de ustedes ya realizó, se les pidió que escribieran a mano los credos. Y estos 4 credos, credo niceno, credo apostólico, credo de Atanasio, credo de Calcedonia, tienen una implicación histórica importante porque nos dan el fundamento de la fe. Pero eso sucedió en un momento histórico en particular y daban una respuesta a una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza equivocada contraria a las Sagradas Escrituras. Eso es una herejía. Cuando abrimos este curso de teología confesional, les dijimos que íbamos a hacer un acercamiento pastoral, apologético, teológico y bíblico a las confesiones reformadas. Y somos reformados cuando conocemos el por qué debemos creer solamente en Cristo. Solo a Dios la gloria, solo escritura, solo fe, solo gracia. La reforma implica conocer lo que creemos. Y yendo a la historia, quiero suplicarles, por favor, que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al versículo 11. Y quiero invitar a alguno de ustedes que quiera leernos este pasaje, que pueda hacerlo, por favor. Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11. El que guste puede encender su micrófono y nos puede ayudar leyendo estos textos. El que guste o ninguno gusta. Adelante, Moy. ¿Del 7 al 11? Del 5 al 11. Okay. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien. Este texto que nosotros acabamos de escuchar es un texto en realidad muy conocido, pero tiene una profundidad en realidad hermosa para hablar acerca de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente los grandes problemas teológicos que se dieron en la vida de la iglesia fueron en función a la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Nosotros ya hemos estudiado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que los evangelios y toda la escritura se escribió con un propósito, que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el capítulo 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo es Dios, se despojó de su gloria, mas no de su divinidad. Se despojó de la adoración que él recibía, mas no de su poder, ni de su esencia, ni de sustancia. Jesucristo se despojó de la adoración que recibía en los cielos, pero no dejó de ser Dios. Este texto es vital para nosotros los cristianos, porque creemos que Jesucristo se despojó de su gloria y tomó la forma del hombre. Este texto en el idioma original utiliza la palabra morfé, es decir, tomó la forma. Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y las implicaciones de este texto en la historia de la iglesia son muy amplias. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a tener debates muy difíciles, muy fuertes acerca de la divinidad y de la humanidad de Cristo. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Entonces, la teología confesional nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Para iniciar en nuestra clase, tenemos que hablar de 4 concilios ecuménicos. No son económicos, son ecuménicos. Ecuménico significa la reunión de muchos obispos de diferentes ciudades, de diferentes lugares del Imperio Romano o del mundo conocido en ese momento. Ecuménico implica la reunión de muchos. No es lo que hoy entendemos como ecumenismo de la mezcla de diferentes religiones. No, eso no es lo que se entiende aquí. Ecuménico o concilio ecuménico es la reunión de obispos y autoridades de la iglesia que se realizaba para aclarar, ratificar o defender asuntos de fe y disciplina. En los concilios no se inventaban doctrinas, solamente se defendía la enseñanza de los apóstoles. No llegaban en ese momento, digamos, formulemos una nueva doctrina. No, ellos buscaban ratificar o aclarar o defender ante las herejías en ese momento la enseñanza de los apóstoles, el mensaje de Jesucristo, la sana doctrina. Son 4 concilios importantes o mayormente reconocidos, que es el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, concilio de Éfeso 431 después de Cristo y concilio de Calcedonia. Estos 4 concilios ecuménicos mayormente conocidos por su defensa a la fe tienen una importancia vital para la formación de los credos. ¿Por qué? Porque los credos son el resultado de las disertaciones, de los debates, de las luchas por mantener la sana doctrina. Estos 4 concilios dan a luz
el credo niceno, el credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia. El credo de Atanasio está directamente relacionado al concilio de Nicea y de Constantinopla. Nosotros hablamos de credo de Nicea, o credo niceno, pero en realidad el que nosotros leemos es el credo niceno-constantinopolitano. Entonces es una mezcla de dos situaciones a las cuales se dio respuesta. Y en esta clase veremos precisamente a qué situaciones se dio. Al hablar de la historia, tenemos que recordar que Jesucristo murió en el año 33. El último discípulo en morir fue el apóstol Juan en el año 95, 96, 97 aproximadamente, que se sitúa después de la escritura de Apocalipsis. Y en el segundo siglo, la iglesia está creciendo por medio de los padres de la iglesia. Ya dijimos que los apóstoles fueron los 12, que Pablo es como una añadidura, él así lo menciona, que Matías se suma a ese grupo de los 12, pero que cada uno de esos discípulos tuvo discípulos. Los apóstoles tienen discípulos que se llamaron ancianos y recibieron por la iglesia el nombre de padres de la iglesia. Pero vinieron grandes persecuciones. Todo el siglo II y el siglo III estuvieron enmarcados por persecuciones. Se menciona en la historia que son 4 grandes persecuciones, y la última gran persecución por Diocleciano fue una de las peores, que se dio entre los años 300 y 303. A la muerte de Diocleciano, Constantino toma el poder y él, si nosotros recordamos un poco de la historia, dice la historia que él tuvo un sueño y en ese sueño vio una cruz y que para unificar el imperio utilizó la cruz como por este signo vencerás, por esta cruz vencerás. Y entonces Diocleciano, después de haber perseguido a la iglesia y de dividir aún más la iglesia, Constantino viene, unifica a la iglesia y hace el edicto de Milán. En el edicto de Milán se da la libertad de credo a los cristianos, ya no tienen que estar escondiéndose, ya no tienen que estar en toda esa gran persecución, sino que ahora son libres de tener su fe. Y se coloca al cristianismo como la religión del Estado. La religión o la institucionalización de la iglesia como la religión del Estado. A partir de este momento, el cristianismo es la religión del imperio y todos deberían ser cristianos. En cierto sentido, nosotros podríamos decir, bueno, gracias a Dios terminó la persecución, los cristianos ahora van a dominar el mundo y van a estar en paz. Pero esto no es así, porque aunque vienen muchos nuevos creyentes, muchas personas no conocen la sana doctrina, no conocen la fe y empiezan a haber muchísimas dudas. Entre ellos viene un pastor que en el año 318 empieza a enseñar barbaridades. Año 318 viene un pastor llamado Arrio. Arrio, año 318, empieza a enseñar que Jesús no es verdaderamente Dios. Hay una situación que nosotros debemos recordar acerca de Arrio. Arrio era cristiano, pero todos ellos están en el contexto griego. Y Arrio se dejó llevar más por la razón que por la fe. Una situación que en nuestros días también causa muchos problemas. ¿Qué hizo Arrio? Arrio empezó a racionalizar diciendo, bueno, si Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, entonces Dios es solamente uno. Y como Dios es solamente uno,
entonces Jesús no puede ser Dios. Si es Dios o Jesús, pues sí fue una buena persona, sí fue un gran hombre, sí hizo cosas muy buenas, pero no fue verdaderamente Dios, sino es una criatura de Dios. Y entonces se empezó a interpretar las escrituras de una manera que creía que Jesús no era totalmente Dios, sino que solamente era hombre. Esa era la mentalidad de Arrio. Cuando nosotros vamos a la escritura, quiero invitarles a regresar nuevamente a Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, donde dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vea usted la frase, igual a Dios. Jesús es Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, pero Arrio no lo interpreta así, y Arrio dice que Jesús no era Dios. Y entonces Arrio empieza a dividir la iglesia, empieza a enseñar que Jesús no era 100% Dios y causa una división muy grande en la iglesia. Durante 60 años está enseñando hasta que llega el momento donde él formula varias ideas. Número uno, el Hijo o el Logos no es Dios, sino es una criatura. Jesús es el primer creado. Número dos, como criatura, Jesús no es eterno ni preexistente, sino que Él tiene un principio. Y así como tiene un principio, tiene un final. Tres, el Hijo no puede tener verdadero conocimiento del Padre. ¿Por qué? Porque ningún hombre que sea realmente hombre pudo ver a Dios. Entonces, contradice toda la enseñanza de Juan, Juan capítulo 1, versículo 18, que nosotros vimos a Jesucristo, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. 4. Arrio afirmaba que el Hijo era sujeto a cambiar y a pecar, pero no pecó en realidad por un ejercicio de su voluntad. Es decir, Jesús tenía libre albedrío. Jesús tenía la capacidad de decidir si pecar o no pecar, por lo cual él decidió no pecar, pero él era un hombre tal cual como todos nosotros. Cuando el emperador Constantino ganó control sobre la iglesia, trató de unificar a la iglesia. Se logró unificar entre 220, 300 obispos. En realidad se da un número de 318 obispos en la historia y se afirma una apologética antiarriana. Una apologética antiarriana. ¿Qué significa apologética? Porque en la introducción al curso, la invitación al curso, les dijimos que tenía un enfoque apologético. Apologética implica la defensa de la fe, apologizar. Presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Hay que defender la fe, pero no en base al racionamiento, sino a la sola escritura. La escritura se defiende a sí misma y no es precisamente que nosotros tengamos que inventar nuevas cosas, sino que la palabra da respuesta a cada situación. Bueno, ¿cuál fue el problema? ¿O cuáles fueron los problemas que se empezaron a dar? Arrio empezó a enseñar estas herejías acerca de Jesucristo y entonces el 19 de junio del año 325 se logra definir el credo niceno. El credo niceno tiene un énfasis anti-arriano, un enfoque anti-arriano.
vamos a ver detenidamente cuál es este enfoque. En el año 325, el Concilio de Nicea se defiende la herejía anti-arriana. Arrio, ya vimos estas 4 situaciones, empezó a crear una división en la iglesia y se da la resolución con el credo niceno. El credo niceno, que nosotros ya no sabemos, es: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Estos 5 puntos que nosotros vemos aquí, de la sustancia del Padre, del verbo o Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, son afirmaciones directamente opuestas al pensamiento arriano. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús no era consustancial con el Padre. Hay 2 palabras que nosotros debemos conocer, porque en la teología y en la historia son importantes. La palabra homoousios y la palabra homoios. La palabra homoousios implica de una misma sustancia, de la misma sustancia. Y homoios, semejante en todas las cosas, pero no de la misma sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Arrio creía que Jesús era semejante en todas las cosas a Dios, pero que no era Dios. Esto es un problema, porque aunque parece inofensivo decir que Jesús es igual a Dios, él decía: Jesús es igual a Dios, pero no es Dios. Se parece o es semejante en todas las cosas a Dios, pero no es Dios. En cambio, la doctrina, lo que nosotros vemos en el pasaje, dice que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Quiero invitarles a buscar, por favor, Colosenses. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Alguien que nos haga el favor de leer este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses. Reconciliación. Adelante, sí, hermano. 1, 15 al 20, ¿verdad? Sí, hermano. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas gracias, hermano. Este texto nos ayuda a ver algunas cláusulas de lo que está en el credo niceno constantinopolitano. Este credo nos ayuda a entender que Jesús no es creado. Aunque los testigos de Jehová o los arrianos
de nuestros tiempos afirman que este texto tiene otra interpretación. Ellos utilizan el versículo 15 diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos dicen, mira, ahí dice que Jesús es el primer creado. Momento, tenemos que leer el texto completo. Porque el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea Él el superior, para que en todas las cosas Él esté por encima de todo. Dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, Arrio utiliza este texto para decir, no. Jesús no es Dios, sino que Jesús es la primer criatura. No, el texto no dice eso. El texto nos ayuda a ver que Jesús es el Hijo de Dios, es la imagen de Dios, es Cristo el superior a los vivos y a los muertos. No hay nadie como Él, no hay nadie superior a Él. Él es consustancial con el Padre. Esto es muy importante para nosotros porque debemos ver a Cristo como el unigénito Hijo de Dios. El texto también nos presenta su autoridad. Jesús, el Señor de todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿A qué se refiere este texto? Antes de que todo fuera hecho, Cristo es Dios. Desde la eternidad, Cristo es Dios. Este texto nos ayuda a entender que Jesús no es una criatura. Antes de que todo fuera creado, Jesús es Dios. Arrio no creía eso. Arrio afirmaba que Jesús no era 100% Dios. Tenemos que ver cuáles fueron los resultados de este concilio. Arrio y 2 de sus seguidores fueron depuestos de sus sedes. Arrio fue exiliado. Aparentemente el arrianismo fue derrotado totalmente, pero en Nicea solo fue el inicio de una batalla doctrinal de 60 años. Hubo muchas luchas a partir de este momento y es ahí donde nosotros conocemos a un hombre llamado Atanasio. Ustedes ya leyeron el credo de Atanasio, ya lo escribieron. ¿Quién era Atanasio? Atanasio era el secretario o era diácono de Alejandro de Alejandría. Alejandro era el obispo y él estuvo en el concilio de Nicea. Durante el concilio de Nicea, Atanasio era un secretario. En realidad a él no se le había permitido hablar. Atanasio no formuló el credo de Nicea. Algunos así lo argumentan. No es así, no puede ser porque él solamente en ese momento era diácono. Pero viene un momento donde Atanasio tiene que defender. Eusebio empieza a defender el pensamiento arriano, defiende el pensamiento arriano y Alejandro sale y empieza a enseñar en contra de la doctrina arriana. Pero según la historia narra que Eusebio de Nicomedia le está ganando a Alejandro. Y entonces viene Atanasio. No es una situación de un solo momento, sino a que Atanasio ocupa Juan capítulo 1 para hablar acerca del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y entonces Atanasio toma todo el capítulo 1 de Juan y nos narra quién es Jesucristo.
Atanasio, a partir de este momento, se convierte en un defensor de la fe. Son 60 años que hay discusiones y discusiones y discusiones, donde Atanasio está defendiendo ante estas mentiras. Ahora, es interesante ver cómo está diseñado el credo de Atanasio. El credo de Atanasio no solamente es un credo cristológico, sino es un credo trinitario. ¿Tienen su tarea? Por favor, vamos a nuestra tarea para que nosotros podamos ver el credo de Atanasio. El credo de Atanasio es un credo trinitario. Dice, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la substancia. Subraye substancia. Porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y nosotros podemos seguir leyendo este credo, pero este credo tiene una característica específica. Habla acerca de la Trinidad, porque está dando una respuesta a una herejía llamado modalismo. ¿Qué es el modalismo? Bueno, nosotros hoy en día podemos entender perfectamente qué es un modo. Usted está en modo vibrador, usted está en modo silencio, usted está en modo algo. Estoy en modo zombie, ando medio dormido, ¿no? Bueno, ¿cuál era la idea del modalismo? El modalismo afirmaba que Dios en un momento era padre, en otro momento dejaba de ser padre y empezaba a ser hijo, y en otro momento dejaba de ser Padre y empezaba a ser Espíritu Santo. Es decir, que no había tres dioses, sino que era un solo Dios, pero que no era un Dios en tres personas, sino que en un momento era una persona, en otro momento era otra persona y en otro momento era otra persona. Tres personas o tres modos diferentes del mismo Dios. Fíjense que esta situación parece cómoda, parece fácil de entender, pero la Escritura nos dice que esto no es así. Nosotros vemos en el bautismo de Jesús, Jesús siendo bautizado, el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia a él seguir, y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Son las tres personas de la Trinidad, el mismo Dios. Los tres son eternos, los tres son inmutables, los tres son incomprensibles, pero son el mismo Dios en tres personas. Pero ¿qué es lo que decía Arrio y qué es lo que decía el modalismo? El modalismo afirmaba que no, que el Espíritu Santo por un momento era Dios y que dejaba el espacio a que ahora fuera el Hijo y el Padre fuera Dios. Hermanos, esto era una herejía que tenía que ser desvirtuada en el momento de los concilios. Regresemos al tiempo de los concilios
para que nosotros veamos otra característica acerca de esto. Cada concilio tenía una situación a la cual responder, como ya lo dijimos. Y el credo de Constantinopla también tiene algo a qué responder. El concilio de Constantinopla, el credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, fue convocado por el emperador Teodosio en Constantinopla en el año 381 y alrededor de 150 obispos fueron convocados. Pero en este momento se defiende ante la herejía de un hombre que se llamaba Macedonio. ¿Qué afirmaba este Macedonio? Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo. Decía que el Espíritu Santo era inferior. ¿Ustedes han escuchado acerca de la jerarquización de la Trinidad? ¿Quién es más importante? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién es más importante? Inclusive en la iglesia de hoy sigue siendo un debate para muchos. Muchos dicen que los presbiterianos no adoramos al Espíritu Santo y que no predicamos sobre el Espíritu Santo. Eso también es una mentira porque creemos que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, recordemos el credo niceno cuando habla acerca del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Es consustancial, de la misma esencia, procedente, no es creado. El Espíritu Santo no es una criatura. El Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. ¿Quién es más importante o quién debe recibir mayor adoración? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres deben recibir la misma adoración. Nosotros adoramos al Espíritu Santo porque Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, hay un problema. En la iglesia hay tantas enseñanzas tan divididas que tenía que afirmarse por medio de un credo la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, en el credo niceno, constantinopolitano y el credo de Atanasio, nosotros vemos la igualdad tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son iguales, son consustanciales, de la misma sustancia. Vayamos a otra herejía a la cual se tuvo que dar respuesta. Viene otro concilio ecuménico que es el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso, en el año 431, son dos situaciones que se atacan. Son igual 200 obispos aproximadamente, pero hay una herejía llamada estoicismo. Estoico habla acerca de la humanidad de Jesucristo, pero no dice que era 100% Dios y 100% hombre y que esa unión fuera una unión real, sino que era una unión moral o accidental. Es decir, que cuando Jesús fue encarnado, Jesús no fue 100% Dios, sino 100%, ni 100% hombre, sino que eran una mezcla que fue absorbida la humanidad por la divinidad. Es decir, no fue hombre, sino solamente fue Dios. ¿Qué implica esto, hermanos? Si nosotros dijéramos que Jesús solamente fue Dios y no fue hombre, bueno, entonces no podría ser nuestro Salvador y entonces estaríamos contradiciendo lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4. ¿Quiere acompañarme allá?
Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si nosotros dijéramos que Jesús no fue hombre, sino solamente Dios, estaríamos negando su divinidad y su humanidad. Ahora, otra de las herejías que vamos a ampliar un poquito más adelante es el nestorianismo. Este hombre afirmaba que Jesús era un hombre, pero la divinidad vino sobre él como un tipo de posesión por medio del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Cuando Jesús es bautizado, es ahí cuando se convierte en Dios. Esas herejías se dieron en ese momento histórico y entonces se tuvieron que debatir, se tuvieron que destruir y se crearon los credos para dar respuesta a estas herejías. En nuestros días, muchas de estas herejías siguen surgiendo. En nuestros días, muchas de esas herejías siguen siendo parte de la realidad de la iglesia. El pastor Ismael nos comenta que es el famoso monofisismo, una sola naturaleza. No fue Dios o no fue hombre, uno de dos, o es hombre o es Dios. Recordemos lo que hablábamos en las clases anteriores acerca del pensamiento gnóstico, de la carne es mala y el espíritu bueno, y entonces no podemos unir lo malo con lo bueno, el espíritu o la divinidad con la maldad de la humanidad. Entonces esto se rechaza, o es solamente Dios o es solamente hombre. Ese era el pensamiento. Recordemos cómo la filosofía de ese tiempo seguía permeando en las enseñanzas de la iglesia. Un dualismo dentro de la herejía que afirmaba el nestorianismo. Hermanos, estas herejías causaban que la iglesia estuviera en grandes divisiones. Entonces se tuvieron que crear esos credos para presentar defensa, para presentar una razón. Hay un término que nosotros tenemos que tener muy claro. Quiero pedirles, por favor, que vayamos nuevamente a la escritura. Efesios capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Alguien que guste leernos Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nuevamente, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. Este texto nos ayuda a entender la naturaleza de Cristo, pero nos ayuda también a entender la unión. En teología se llama la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana,
que en la teología cristiana se atribuye a la persona de Jesús. De esta manera, Cristo es Dios en la carne. Todos estos pasajes que nosotros encontramos ahí nos hablan acerca de la humanidad de Cristo. Y es plenamente Dios y plenamente hombre. Así tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana, y no es mitad Dios, mitad hombre. Nunca perdió su divinidad, ni hubiese podido hacerlo. Continuó existiendo como Dios cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su eterna naturaleza divina. Consecuentemente, en Cristo está la unión en una sola persona de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. Este término de la unión hipostática implica que Dios, Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. No es que tenga mitad, 50% Dios y 50% hombre. No, 100% Dios, 100% hombre. No es que haya dejado de ser por momentos Dios para hacerse hombre y por momentos dejó de ser hombre para hacerse Dios. No es así. Hay muchas personas que hasta el día de hoy afirman que Jesús en la cruz dejó su divinidad para sufrir como todos nosotros. Y esto tampoco es así. Que cómo fue que salió sangre de sus manos. Es que dejó su espiritualidad o su divinidad para sufrir los dolores. No es así. La Escritura nos presenta que Jesús en todo momento fue divino y en todo momento fue humano. Eso se llama la unión hipostática. Precisamente estas enseñanzas tuvieron que responder a todos los problemas de las herejías en ese momento. Una vez que nosotros hemos visto esto, podríamos entonces resumir claramente nuestra lección. Las características de los credos son credos ecuménicos, credos trinitarios, credos declaratorios y credos apologéticos. Ecuménicos porque presentan o reúnen a obispos, ancianos, autoridades de la iglesia, de toda la iglesia o de todo el mundo conocido. 2, afirman quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, afirman su consustancialidad, afirman su divinidad, afirman que los tres son un solo Dios y que no son tres personas diferentes o en modos diferentes, sino que se afirma que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Son declaratorios porque nos ayudan a confesar nuestra fe, nos ayudan a afirmar y a presentar la verdad. Y son apologéticos porque se dedican a defender las verdades del Evangelio ante las herejías en su momento. Los credos entonces tenían una defensa específica a cada momento de su historia. Un aspecto final que quiero mencionar es la idea de la consustancialidad. ¿Qué implica consustancialidad? Consustancialidad implica que son de la misma esencia. El arrianismo anunciaba que Jesús era de una esencia parecida, que era semejante, pero que no era igual a Dios, que no era Dios. El semiarrianismo anunciaba que el Hijo era semejante al Padre, pero no era semejante, o que no era Dios. Y el anomoios anunciaba que ni era consustancial, pero tampoco era semejante. Son herejías cristológicas. Los apolinarianistas
o Apolinar afirmó que Cristo tenía una sola naturaleza y una sola persona. Los monofisistas negaban las dos naturalezas de Cristo. Los macedonios negaban la divinidad del Espíritu Santo. En Constantinopla, en el 381, Éfeso 431 y Calcedonia 451, consideraron que el concilio de Nicea había sido correcto. ¿Y por qué son estos tres concilios posteriores quienes afirman que el concilio de Nicea había sido correcto? Porque Arrio, después de que terminó el concilio de Nicea, no quedó conforme y estuvo debatiendo y debatiendo hasta que causó que Atanasio fuera expulsado, que muchos siguieran creyendo en el arrianismo, y durante esos 60 años hubo disputas hasta que en Constantinopla se reafirmó el concilio de Nicea, o el credo de Nicea, perdón, el cual nosotros hasta el día de hoy seguimos creyendo. Y el credo niceno-constantinopolitano, que es un resumen de toda nuestra doctrina, dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Aplicaciones para nuestros días. El arrianismo, nestorianismo, apolinarianismo, son ideas que los testigos de Jehová tienen hoy. Hoy los testigos de Jehová afirman que Jesús es la primer criatura, que su muerte no fue meritoria para la salvación, porque él era un hombre como cualquiera. Inclusive los mormones tienen esa misma inclinación. Niegan la consustancialidad de Jesús con el Padre. Cuando ellos dicen solamente Jehová, ellos niegan al Hijo y niegan al Espíritu Santo. Niegan la humanidad y la divinidad de Jesús. Si ellos afirmaran alguna de estas dos, estarían contrarios a toda su postura. Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos que ver a partir de este estudio del credo? Cuando nosotros estudiamos los credos en su historia, en su momento, podemos ver que la iglesia fue formando por medio de los credos la unidad de la doctrina, de la sana doctrina. Todos los que creemos lo mismo, todos los que confesamos lo mismo, somos hermanos. Todas estas afirmaciones que están en los credos tienen su lugar y su peso específico. No podemos quitar de los credos, no podemos descartar de los credos. Hace algunos años hay una corriente muy fuerte en nuestro país donde se trata de quitar los credos, las confesiones y los catecismos como documentos antiguos, como documentos que ya no tienen que ser estudiados por la iglesia. Pero en realidad, cuando nosotros vemos las herejías de nuestros tiempos y vemos las herejías que se dieron cuando estos credos fueron escritos, en realidad no hay mucha diferencia.
Tenemos que recuperar todos estos documentos históricos para ver nuestra iglesia como una iglesia confesional. Muchas de las cosas y de los aspectos que no se entienden acerca de la Trinidad están en los credos, confesiones y catecismos. Hermanos, estos credos, confesiones y catecismos fueron una herramienta apologética que nosotros debemos ocupar. Fueron una herramienta pedagógica que nosotros debemos ocupar. Hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, por esta ocasión que hemos tenido este estudio muy interesante. No sé qué les haya parecido, pero realmente es muy ilustrativo el podernos acercar al asunto histórico. ¿Por qué? Porque hace algunos años estuve en una iglesia aquí en Chiapas, allá en Comalapa, y un hermano me preguntaba, oye, pastor, ¿habrá algún libro que exista de historia de la iglesia? Porque lo único que conocemos es lo que está en Hechos, en el libro de los Hechos, y no, realmente yo no sé si hay alguna historia, si a alguien no se le ha ocurrido escribir. Y hermanos, la verdad es que tenemos 2000 años de historia que nos deben enseñar muchas cosas, pero nosotros no entendemos, no conocemos la historia, no hemos sido dados a estudiar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se va tejiendo también con la historia universal, pero nosotros no lo hemos hecho, la hemos dejado por un lado y hemos dejado también mucha de la enseñanza bíblica en manos de personas que no conocen las escrituras y nos enseñan cosas que no deben de ser. Pero cuando nosotros conocemos los credos que se dieron en la historia, entonces, hermanos, podemos aprender muchísimas cosas. Fíjense bien, cuando hablamos de los concilios ecuménicos, estamos tomando la situación en las manos para poder llevar el pensamiento escritural a nuestra iglesia. Entonces, quiero escuchar primero, hermanos, si hay algún comentario, alguna reacción, e incluso si hay alguna pregunta, porque creo que hemos ido caminando, las cosas que se han dicho han sido muy interesantes, y no olviden, por favor, los concilios ecuménicos son Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, incluso lo que nosotros encontramos también como el credo de Atanasio, que es mucho más amplio, pero también es muy profundo. En ellos se defiende a la persona de nuestro Señor Jesucristo, se defiende la enseñanza acerca de el Espíritu Santo, se enseña sobre el Espíritu, sobre la Trinidad y sobre todo sobre las dos naturalezas de nuestro Señor. Esto lo hemos comentado, lo hemos visto hace unos minutos, pero yo creo que ahora debemos ir a las reacciones. Hermanos, si hay algún comentario, por favor, manifiéstelo levantando su mano y haga su comentario, su pregunta. Sí, Moisés, por favor, abre tu micrófono. Sí, buenas noches. La pregunta es, ¿los concilios, los credos, confesiones y catecismos contribuyeron a conformar el canon o ya estaba el canon establecido cuando se dio todo esto? Sí, no, el canon fue establecido un poco antes. El canon sí tuvo que ver en la época patrística, del año 110 en adelante, pero ya para este momento, en el 325, que es el primer concilio con Nicea, ya está totalmente conformado el canon, ya no hay ninguna complicación, ya todos los padres de la iglesia han dado su anuencia acerca del canon bíblico. Ya en ese momento ya no había problema. De hecho, hubo cierta situación
allá en el Concilio de Trento, pero esto ya fue más o menos en 1548, cuando se hizo la separación de iglesia protestante con la iglesia católico romano papista, y ahí se volvieron a tomar el asunto del canon. Y los protestantes, nosotros, los que veníamos de la Reforma, nos quedamos solamente con los 66 libros bíblicos, los canónicos que conocemos, y ellos volvieron a declarar los 73 que ya se habían mencionado desde antes. Pero el canon, fundamentalmente, ya estaba desde antes. Pero muy buena pregunta, Moisés. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario incluso sobre esto? Es muy interesante. Cabe mencionar que se mencionó de alguna forma a Atanasio como el secretario de Alejandro. Y es que en el debate Alejandro iba perdiendo la discusión y parecía que todo se estaba yendo hacia el asunto arriano, pero Atanasio, que todavía en ese momento era un diácono de la iglesia, pidió la palabra, le dijo a Alejandro que lo dejara hablar, y bueno, le dijo, bueno, pues habla, pero ya les vamos a decir a la ortodoxia, a la enseñanza correcta, nos estaban ya dando una paliza porque era toda una batalla doctrinal. Y se levanta Atanasio, y Atanasio voltea la situación de tal forma que se conoce a Atanasio como un gigante de la fe. De tal forma que se dice siempre para un Arrio, un Atanasio. Porque se considera que Atanasio fue el héroe, el que levantó la enseñanza bíblica, el que no dejó que la iglesia quedara confundida con una enseñanza arriana. Hermanos, si hay algún comentario, lo puede mencionar ahora. En lo que se hace la pregunta, si hay alguna, creo que por aquí. ¿Cuál de los 4 concilios entra Tertuliano y el subordinamiento? Entra en el primero, entra en el de Nicea, porque en el de Nicea se discute el subordinamiento. ¿Qué es el subordinamiento? Decir que el padre es mayor que el hijo está sujeto al padre, y el Espíritu Santo es todavía más abajo y está sujeto a el Señor Jesucristo. Entonces, la base bíblica que utilizaron los subordinacionistas sobre esto fue aquel que dice, mi padre es mayor que yo. Pero, queridos hermanos, si nosotros vemos ese contexto en el libro de Juan, me parece que es capítulo 17, realmente no ese es el contexto. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo es reconociendo que el Padre siempre es mayor, aunque la Escritura está diciendo que son iguales en sustancia, en poder y gloria, pero el Señor Jesucristo tiene una característica muy maravillosa. En el texto que se leyó de Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y versículos antes dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El Señor Jesús consideró a la gente como superior a sí mismo, pero también consideró al Padre como superior a él mismo, pero la Escritura menciona que siempre eran iguales en poder, sustancia y gloria. Entonces, esto es lo que se está debatiendo precisamente en Nicea, pero que se confirma en Constantinopla, en Calcedonia, y más tarde lo hace Éfeso. Gracias, hermano. La pregunta está muy interesante. Creo que se quedaron apareados, hermanos, con estas enseñanzas de esta ocasión, porque hemos estado estudiando ya por varios cursos de teología
aspectos cristológicos, pero creo que no se le esperaban por aquí. Creo que le esperaban tal vez por otros lugares, pero no esperaban que aquí hubiese cristología. Hermanos, aquí hay todo un compendio de teología trinitaria, hay todo un compendio de cristología, hay todo un compendio de enseñanza sobre la iglesia. Quiero checar esta preguntita que acaba de salir ahorita porque me pareció muy interesante. Nada más déjeme ir aquí. Aquí está. Ajá. ¿Cómo ha participado más recientemente la Iglesia Presbiteriana en los concilios? Bueno, gracias, Miguel, por esto. La iglesia presbiteriana, desde hace muchos años, cuando ha habido alguna discusión, ha habido alguna situación donde el mismo grupo de la Iglesia Nacional Presbiteriana no están de acuerdo sobre algún tema, entonces se convoca un concilio. Por ejemplo, hace unos 30 años aproximadamente, hubo un concilio y en ese concilio se habló acerca de si la ordenación a la mujer o si no a la ordenación a la mujer como ministro o como líderes de la iglesia. Y entonces, después de un estudio exhaustivo, se llegó a la conclusión de que no era escritural el asunto y por esa razón la iglesia presbiteriana no ordena mujeres como ministros o como ancianas o como diáconas o diaconisas. Pero se tuvo que llegar a esa conclusión. Y eso fue hace 30 años, pero hace 6 o 7 años se volvió a abrir el caso porque algunos estaban todavía inquietos sobre ese mismo tema. Se volvió a discutir y volvió a quedar sobre la misma situación. Hace algunos años se abrió también una discusión acerca de si la Santa Cena se debiera de dar a los niños o no darse a los niños. Y quedó que no es un asunto donde los niños deban todavía participar, aunque todavía dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana hay ciertas inquietudes y probablemente se vuelva a abrir el tema. Pero la Iglesia Presbiteriana constantemente ha tenido algunas situaciones así por las inquietudes que se dan dentro de todo el campo nacional. Creo que la pregunta es muy interesante y sí, efectivamente la Iglesia todavía sigue haciendo concilios, no le llamamos ecuménico, pero sí le llamamos concilios de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Incluso en algunos otros lugares se han hecho algunos concilios, pero son concilios que tienen que ver con cada una de las regiones o cada uno de los presbiterios. O tal vez sínodos o asambleas generales. Pero sí se ha ocupado. Hace unos 4 o 5 años hubo un documento que mandó la Asamblea General para estudio y se llamó la Confesión de Accra. Accra es un lugar en África y realmente más que hablar de una confesión, lo que ellos querían era imponer una situación sobre el evangelismo social. Algo así como meter de nuevo la teología, la teología Yo pensé que se había quedado pensando, pero no, fue la cámara que se le fue. Sí, esa confesión de Accra tenía algunos argumentos marxistas, anticapitalistas. Se decía que la iglesia no tenía que tener injerencia política, social, cosas así.
aunque nosotros creemos que al ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos una injerencia muy importante en la sociedad, aunque es diferente el evangelio social y la teología de la liberación de las comunidades. En Latinoamérica se ha presentado mucho ese asunto sobre que la iglesia tiene que liberar a las comunidades indígenas, a las minorías y todo ese tipo de situaciones. Y entonces se hizo una confesión, alguien hizo una confesión, no sé exactamente quién, porque el documento no lo decía, pero se trajo a la Asamblea General y la Asamblea General la turnó a todos los sínodos y presbiterios y se hizo un análisis, pero en realidad no fue muy profundo porque sus características eran propiamente sociales, no era confesional. Entonces no podía ser una confesión que nosotros adoptáramos como Iglesia Nacional. Entonces, en cuanto a la participación de la Iglesia Nacional Presbiteriana en ese sentido, es lo que podríamos comentarte. Se han hecho algunos debates, simposium sobre teología liberal, sobre teología reformacional. El último que se dio fue acerca de la teología reformacional, si era algo positivo o negativo para la Iglesia. Aún no se ha dejado en claro si sí o no, pero hay muchos temas que están en debate, pero es parte de la naturaleza de la Iglesia siempre defender la verdad y afirmar las verdades. Es una muy buena pregunta, Miguel, porque la Iglesia hasta el momento sigue haciendo confesiones de fe. Inclusive la pregunta que siempre ha salido en la clase es, ¿deberíamos hacer otra confesión? Bueno, recordemos cuál era el propósito de los concilios, que era afirmar las verdades, enseñar las verdades, y en ese momento no hay una herejía cristológica que se esté debatiendo, pero sí hay herejías acerca de la imagen de Dios, o el hombre como imagen de Dios. Hay herejías acerca de la vida, herejías acerca de la creación. Y por ejemplo, hay una herejía que muchos siguen defendiendo que se llama evolucionismo, y es una herejía y se sigue defendiendo. Entonces, debemos recordar que hay muchos temas que la Iglesia debe seguir anunciando la verdad. ¿Podríamos hacer nuevas confesiones? Pregunta el pastor David. No en el sentido de confesiones conciliares, pero sí confesiones como Iglesia Nacional creemos esto, declaraciones. Hoy se ha manejado como presentación, no me acuerdo cuál es el nombre, posicionamientos o algo así. Pronunciamientos. Pronunciamientos, exactamente, gracias, Moy. Sí, hoy se ha presentado como el pronunciamiento de la Iglesia ante el aborto, pronunciamiento de la Iglesia ante la educación no laica ni gratuita, ¿no? El pronunciamiento de la Iglesia ante tal situación. Bueno, son aspectos que la Iglesia sigue haciendo y que como Iglesia son útiles. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios a esta situación? Recuerden que si no preguntan ustedes, preguntamos nosotros. Y yo sí tengo muchas preguntas para ustedes. Adelante, hermana Dina. Sabemos que usted tiene ganas de Ese participar. pastor David no se le escapa ninguno. Pastor, estaba leyendo un material sobre el credo de Nicea, el credo que usted acaba de exponer, niceno, que no tienen una cierta fecha o lugar específico donde se elaboró, pero
hacen la referencia a lo que usted decía de Constantinopla, que ahí no se volvió a hacer el credo, sino se reafirmó el credo en ese concilio. Y uno de los términos que usaba mucho es sobre el ecumenismo. Y ese término de cómo hoy el ser ecuménico ya tiene otro tipo de sentido, de otro tipo de definición hoy en nuestros días, pero en aquellos tiempos, como usted lo menciona, era diferente. Hoy no podemos usar ese término porque nos crucifican y ahora sí que nos matan vivos y nos entierran por ahí, pero no lo podemos usar hoy en día. Y es un término que en la historia de la iglesia realmente tuvo un impacto que hasta hoy lo gozamos nosotros como iglesia. Y algo que también como iglesia hemos olvidado es como ahorita que hemos estado viendo cada credo, los fundamentos bíblicos, el por qué, cada término en el credo, por qué está en el credo. Por ejemplo, lo único que hemos aprendido, en mi caso, yo no sé los demás, es el credo apostólico, porque era ley que te lo tenías que aprender para hacer iba a decir tu primera comunión, para ser miembro, pues, lo tenías que aprender. Entonces, es lo único que hemos aprendido, y eso medio lo aprendes y pasas. El anciano te da tu palomita, sí, se lo aprendió. Pero no hay algo que diga, no, todo cristiano, todo presbiteriano se debe de saber los credos. Pues no hay. Es más, no sé si a veces el pastor se lo sabe, pero debería de saberlo, Se ¿no? lo tiene que saber, hermana. A ley, esto a ley, porque se les hacen el examen y se lo deben de saber. Pero yo digo que estos puntos, como yo le mencionaba la otra vez, hay muchas iglesias, sobre todo en el norte, que no le ponen interés a los credos, a lo básico, a la doctrina de la iglesia, que llegan a ser, a mí sí me preocupa porque tengo muchos conocidos y sí me preocupa que separen esto de la historia de la iglesia, la doctrina de la iglesia, y que metan otros conceptos como para ganar adeptos. Y yo creo que eso, yo les dije que ya no se deben de llamar presbiterianos, que se llamen de otra forma, pero menos presbiterianos. Ya, como le digo, ya mi esposo ya me dijo que ya no les dijera nada, pero creo yo que a mí sí me preocupa porque yo tengo conocidos ahí Sí. en ese aspecto. Entonces, creo yo que sí es preocupante. Si hoy no nos preocupamos por esto, podríamos decir lo básico, pues no nos vamos a preocupar por los pequeños detalles. Usted menciona mucho de los pronunciamientos de la Iglesia Nacional, pero realmente, por ejemplo, aquí en mi presbiterio medio dijeron, ay, pero ¿por qué vamos a mandar a hacer carteles para pegar enfrente de la iglesia sobre el aborto si ya sabemos que no estamos a favor? Y muchos estuvieron en contra que se mandaran a hacer los carteles. Nosotros sí lo mandamos a hacer, pegamos ahí enfrente de la iglesia, porque fue una orden pues de la asamblea, creo, no sé, llegó un oficio. Y muchos no lo hicieron caso omiso a todo lo que baja de la asamblea. Muchos hacen caso omiso a los pastores. No Bueno. sé si por falta de conocimiento, falta de interés o no sé, pero sí es importante, pienso yo. Todo esto, no solo aprenderlo nosotros y quedárnoslo, sino transmitirle a la iglesia, pues. Sí, mire, son tres cosas que usted ha afirmado en esta ocasión. En primer lugar, el tema del ecumenismo, oikumenen, ¿no? Unas traducciones dicen es una casa llena. Pero, ¿qué significa o qué implicación tiene ecumenismo? Porque cuando usted dijo la palabra, algunos se quedaron así como que, ¿y eso con qué se come? Ecumenismo es la mezcla o la reunión de todas las iglesias. Por decirlo así, en el sentido estricto de la palabra, el ecumenismo en ese momento histórico era la reunión de todos los obispos de la iglesia cristiana. Tan, parle de contar. Las otras religiones,
no se reunían y no tenían parte en este asunto. Pero hoy en día ecumenismo significa algo diferente. Es la mezcla de todas las religiones. Es decir, vamos a meter, yo lo ilustro siempre así, meta usted en una licuadora católicos, musulmanes, budistas, sintoístas, religiones prehispánicas, cristianos, dele el botón, mézclelo y entonces hagamos el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Lo ha escuchado usted esa frase? Concilio Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos por la paz, porque todas las religiones te llevan a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Bueno, eso es una mentira y eso es una herejía. La Escritura dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que no tenemos ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Entonces un cristiano no puede decirle hermano a ninguna persona que no confiese el credo niceno, por decirlo así. Que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces yo no le puedo decir hermano a un católico porque ellos no creen que Jesucristo es el único camino al Padre, sino creen en la Virgen, creen en los santos, creen en muchas otras cosas. Tampoco a un adventista, tampoco a un mormón, tampoco a un testigo, tampoco a un islamista o musulmán, tampoco a muchos. Porque son religiones diferentes. Hace un tiempo, hasta el día de hoy, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, en Chiapas, hay una comunidad donde se reúnen diferentes religiones y entonces en un momento adoran a Alá y después oran con incienso y hacen el rito maya y después adoran de otra forma y hacen una mezcla de adoraciones porque al final de cuentas todo es el mismo Dios creador. Momento, eso no es así. La Escritura nos dice cuidado con irse tras los ídolos y que Dios es un Dios celoso. Entonces, ecumenismo hoy no significa lo mismo que en el tiempo de la iglesia en el tercero y cuarto siglo. Ahora, hay un ecumenismo cristiano entre personas que confiesan a Jesucristo como su Salvador. Sí, podríamos decir, por ejemplo, en este momento hay hermanos que son pentecostales, hay metodistas, nazarenos, presbiterianos, bautistas, de diferentes denominaciones. Pero una cosa es un diálogo interdenominacional que un diálogo interreligioso. Entonces tenemos que cuidar ese asunto. Interreligioso sería diferentes religiones. Interdenominacional sería diferentes denominaciones. El interdenominacional, aunque tenemos nuestras diferencias en cuanto a interpretación de la Escritura, somos hermanos. Pero en el interreligioso no somos ni primos. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos cuidado en eso. El otro aspecto que mencionaba la hermana sobre los pronunciamientos, bueno, la Iglesia Nacional, así como la Iglesia Bautista, así como la Iglesia Metodista, cada uno en su organización, como son centralizados como nosotros, tienen estructuras que mandan cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, todos deberíamos reaccionar. Y tercero, sí, todos los pastores nos debemos saber los credos, indiscutiblemente. Entonces, ahorita le vamos a pedir al pastor David que nos diga el credo niceno. ¿Alguna, hermano Nico Pale, había levantado la mano en ese momento? No sé si aún quieres comentar, Nico. No, ya me aclaró la duda, gracias. ¿Cuál era tu duda? En relación a estas partes de ecumenismo,
que explicó que, por ejemplo, que era un concepto antes y es un concepto diferente el que se tiene hoy. Ok. Pero básicamente era eso. Ah, bueno. Bueno, gracias a Dios, 2 pájaros de un tiro. Muy bien. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Sigue siendo un gusto estar esperando sus tareas. Gracias a los que ya están enviando sus tareas, están haciendo un buen trabajo. Espero en el Señor que todos puedan enviar también las tareas. Algunos me dijeron, hermano, todavía no la termino. Tiene usted hasta las 12 de la noche para enviarlo, para que cuente lo mismo. Sí, les invitamos, hermanos, que puedan enviarnos sus tareas. Y por favor, más al ratito ya les enviaré la siguiente tarea. Recordemos que es lectura. Quisiera preguntar, hermanos, ¿alguno de ustedes en la biblioteca de la iglesia donde asisten tendrán este librito? Símbolos doctrinales de la iglesia, credos, confesiones y catecismos. De publicaciones El Faro. Bueno, el hermano David ya lo mostró. Si alguno lo quisiera, lo puede pedir a Publicaciones El Faro o en Mercado Libre, probablemente se lo pueden enviar. Yo no soy promotor ni vendedor de nada de libros, pero hay hermanos que sí lo pueden enviar. Este libro es muy útil, en realidad es muy útil porque tiene todos nuestros credos, confesiones y catecismos y alguna explicación. Si usted quisiera adquirirlo, le invitaría, sería una muy buena inversión. Y para nuestro curso lo utilizamos. Para nuestro curso lo utilizaremos porque la siguiente clase pues ya tiene que ver en cuanto a la confesión. ¿Algo que comentar? ¿Algo que añadir? ¿Algo que decir? ¿No, hermanos? Bueno, pues la próxima clase hablaremos acerca de confesión escocesa, confesión belga y confesión de los Países Bajos. Entonces sería muy bueno que ustedes pudieran leerlas. Confesión escocesa, confesión belga y confesión de los Países Bajos o confesión holandesa. Entonces, esa es nuestra lectura para la siguiente sesión. Les invitamos, hermanos, que el próximo viernes nos podamos reunir a la misma hora. Ha sido un gusto estar con ustedes. El Señor les bendiga. Muy buenas noches.